Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, y un tesoro inagotable, ahí está también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose los irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros. Estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Este domingo Jesús nos invita, o mejor, Jesús nos reclama vigilancia, estar espabilados, no apanguetados. Casi dice centinela alerta, ojo avizor. Buenos sí, tontos no. No estaremos adormilados. Mirad, acabo de leer este diagnóstico social de uno de los sociólogos europeos. Dice: uno de los riesgos que amenazan a la persona de la sociedad actual es el caer en la vida superficial, rutinaria, masificada, indolente, pasiva, individualista, de la que no es fácil escapar. Desgraciadamente, no son pocos los que se levantan cada día
para ir tirando, que es una frase que utilizamos. ¿Cómo vas? Voy tirando. Yo lo digo también muchas veces. Bien, pues contra esta actitud un tanto indolente y a lo mejor poco dinámica, nos advierte hoy el Señor, reclama nuestra atención Jesús hoy. Yo os digo muchas veces que la misa es muy normal, es una conversación con el Señor sobre la vida, sobre cuestiones de la vida, de las que están pasando hoy. Y luego nos invita a la mesa para fortalecernos y hacer frente a esas dificultades. Eso es la misa, ¿eh? La misa es una conversación con Jesús y una invitación. Jesús es espléndido siempre y por eso todos los domingos nos invita a charlar y a su mesa. Bien, el Evangelio de San Lucas está construido sobre un camino, ir caminando. Jesús va caminando hacia Jerusalén, donde va a finalizar su vida. Y en ese camino va instruyendo a sus discípulos. Hace unos domingos les instruía sobre la oración. Cuando oréis, decid, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. ¿Recordáis? Y el domingo pasado nos hablaba de aquel rico, aquel hacendado, que además de tener mucho, le había tocado en suerte una gran cosecha. Y se dijo, ¿qué haré? Derribaré mis graneros, haré otros mayores. No se acordó de nadie, nada más que de él. No se acordó ni de Dios. Y luego, naturalmente, Dios le habló: esta noche serás llamado, ¿de qué te valen todos tus bienes? Bien, pues hoy también sigue recordando el uso social de los bienes y sobre todo esa contraposición que se da. El dinero nos hace a veces olvidarnos de Dios, la riqueza nos hace autosuficientes, no necesito de nadie ni de Dios. Y hoy nos dice eso, que tened cuidado, haced talegas donde no lleguen los ladrones ni los roba la polilla. Y nos recomienda un banco, el Banco de San Pedro, el del cielo. Tenemos que tener acciones en el cielo. Otros, allí no le alcanza la OPA. No. Aunque la cultura de hoy tiende a hacer una OPA a los cielos, a la doctrina de Jesús, no tendrá éxito. Lo advierto ya. Por eso acaba la primera parte diciendo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y nos hace una llamada. ¿Dónde tenemos nosotros el tesoro? ¿Cuál es nuestro tesoro? Y cómo naturalmente funciona nuestro corazón con relación a ese tesoro. Y por eso hoy, sorprendentemente, nos hace una llamada. Dice: tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas, que es una llamada a la vigilancia. Hay que ser dinámicos. Estáis sentados, pues hay que estar de pie y en forma de peregrino. La vida es camino. Quizá sea la metáfora mejor, la descripción mejor de lo que es la vida, toda vida, pero la vida cristiana también. El camino de Santiago, el libro de Escrivá, Camino, ¿no? Los versos de Machado: no hay camino, se hace camino al andar. Es una metáfora muy descriptiva. Vamos caminando por la vida. Bien, pues, ¿y cómo tenemos que ir? Pues tenemos que ir con la cintura ceñida y encendidas las lámparas, como diciendo, estando despiertos. Ahora, si habéis dejado los de Madrid la casa, no iba a decir, dicen que para mejor seguridad conviene dejar las luces encendidas de la casa para que se sepa o se pueda presumir que alguien está dentro. Estar despiertos. Y a lo mejor estamos un tanto adormilados. Y es lo que nos quiere de alguna manera
suplicar a Jesús, que seamos más dinámicos, que tengamos una fe más activa, más comprometida, que la fe no sea algo que nos ponemos para algunas ocasiones, la chaqueta de los domingos, el traje de los domingos, sino que sea esa actitud ante la vida, una forma de vivir, conforme a unos principios, a unas convicciones. Eso debiera de ser la fe. Mirad, voy a hacer una reflexión sobre una situación actual que está en los medios de comunicación. Es la situación de Jumilla o de Torre Pacheco, a propósito de la relación nuestra con los musulmanes, con el Islam. Y yo voy a hacer una reflexión puramente religiosa, no política, ya lo advierto, puramente religiosa. Y es a propósito de cómo está creciendo el islamismo en el mundo entero, pero en España también, y cómo va descendiendo el cristianismo y el catolicismo. En España hay ya 2.300.000 musulmanes que tienen 1.700 mezquitas. ¿Sabéis cuántas parroquias hay en España para eso? Para los 21.088 parroquias. Lo cual quiere decir que ellos tienen una vida más activa, religiosamente hablando, más activa que la nuestra. Ellos son, iba a decir, más practicantes que nosotros. El 90% de los musulmanes son practicantes. Los católicos no llegamos al 20%. Actualmente, según las estadísticas, está en el 18%. Y esto es una llamada, a nosotros. Además, naturalmente, ellos tienen una natalidad mucho más alta, lo cual quiere decir que muchas veces los movimientos religiosos cambian también las formas de vivir de los países. Yo soy de los que creo que las religiones son más fuertes que las ideologías. Las religiones, aunque las combaten, aunque dicen que la práctica religiosa, al final son más resistentes en ese... Porque el hombre no puede vivir sin algo, sin alguien a quien aspirar. Diga lo que diga, no es autosuficiente. Tiene que pensar en que hay un ser superior, y por eso las tres religiones, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, pues son las que están, iba a decir, en más vigor, las que tienen más seguidores, ¿no? Los musulmanes no llegan a 2.000 millones, no se sabe, no tienen todavía censos tan ciertos como tan controlados como tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica con la protestante andará cerca de los 2.500 millones, pero ha crecido. El Mahoma es del siglo VII, es del 632. Todo esto nos debiera de, ojo a visor, estar vigilantes. ¿Qué le pasa a nuestra fe? ¿Por qué retrocedemos? ¿Qué práctica tenemos? Y por eso Jesús pone 3 ejemplos, es un gran pedagogo. Y pone 3 ejemplos de vigilancia. Dice que podemos estar como aquellos criados están aguardando a que vuelva su Señor. Están en vela. Estamos en vela nosotros. Nuestra fe es activa. Dios cuenta en nuestra vida. Esa es la pregunta, hacemos la aplicación, ¿no? Estamos en vela de verdad, aguardando a que vuelva el Señor. Dios es importante en nuestra vida. Lo que dice Él, esa palabra de Dios, cae en nuestro corazón como tierra buena y produce su fruto. Segundo, otra comparación dice, si supiera el dueño de la casa a qué hora vuelve el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Y ahora también hacemos una aplicación a esta segunda indicación de Jesús, esta segunda parábola. Si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Tenemos boquetes en el corazón nosotros. Hablo en un lenguaje. Tenemos ocupas. ¿Qué va ocupando nuestro corazón? Esta es una revisión importante que podríamos hacer. El juicio que hacía antes de la sociedad actual, que es una sociedad superficial, pues a lo mejor tiene relación con estos ocupas que nosotros tenemos en el corazón. Y por último,
San Pedro quedó un poco consternado y le dijo: Jesús, ¿eso que estás hablando lo dices por nosotros o por todos? Y Jesús le dice, lo pone un poco peor, dice: si no vigilamos, somos un desastre. El criado que dice para sus adentros: el Señor tarda en llegar. Y entonces, como tarda en llegar, a vivir. Dice que empieza a pegar a los criados, a comer, a beber, a emborracharse. El descuido total. Cuando pensamos, y eso de la muerte, eso del juicio, eso de llegar a Dios, eso queda para muy atrás. Ahora vivir y estar bailando y disfrutar, que la vida es corta. Le dice que la vida es corta, pero queremos vivir mucho. Y el Señor tarda en llegar. Pensamos que Dios es para lo último de nuestra vida y nos equivocamos. A lo mejor convertimos nuestra vida en un desastre y posiblemente no solo nuestra vida. Los estados descreídos que abandonan también toda referencia a Dios se convierten en dictaduras espantosas y horribles. Aquel magnate que piensa que no tiene que dar cuenta ni a Dios ni al diablo, de ese magnate, de ese regidor, de ese gobernante, Dios nos libre. Por eso Jesús nos dijo una cosa muy importante: sencillos, sí, como las palomas, pero sagaces como las serpientes. Buenos, sí, tontos, no. Como veis, acabo como siempre, el Evangelio para la vida.